Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les explicaré cómo dibujar un gato usando pasteles secos. Voy a usar este papel para pastel. Este color va a ayudar a que este gato que voy a dibujar, que es medio beige, cafecito tirando a blanco, resalte. Si tienes dudas sobre qué otros tipos de papel puedes usar con pastel, te recomiendo este video que también puedes encontrar aquí en el canal. Para dibujar el boceto puedes trazar una línea horizontal más o menos del tamaño que tendrá la cabeza del gato y dividirla en 5 partes. Estas 2 partes serán los ojos. Lo alto del ojo será un poco más pequeño que su ancho. Hasta donde llega la nariz será la misma medida del ancho del ojo y un poquito más. Recuerda que para que te quede bien proporcionado este o cualquier otro boceto que hagas, puedes optar por tomar medidas con tu lápiz de todo lo que consideres necesario. Y también muy importante que observes con qué se alinea cada cosa. Por ejemplo, en este dibujo, esta patita se alinea un poco a la izquierda de la mitad de la nariz y del otro extremo se alinea con la primera marca de las 5 divisiones que hicimos al principio. Quedaría un poco hacia la derecha de esa marca. La oreja se alinea con la primera marca, el otro extremo se alinea más o menos con la mitad del iris. Si mides de aquí hasta aquí debajo de la nariz y replicas esa medida hacia arriba más un poquito, hasta ahí llegaría la cabecita. Usando lápices de colores escolares voy a comenzar con los ojos. Si prefieres dejarlos al final, al menos solo remarca el contorno con el color negro para que no se te pierdan las líneas al aplicar el pastel. Con el lápiz de color café marca estas líneas de las patitas y las orejas para que tampoco se pierdan al aplicar el pastel. Para el cuerpo de este gatito, el primer paso será cubrir con el color blanco y aplicar un poquito de café, pero que sea un café amarillento, para lograr ese tono medio beige cafecito que tienen los gatos como este de raza siamés. Si no tuvieras ese tono de café, puedes aplicar un poco de ocre más un poquito de violeta. Esto sería solo una primera mancha del cuerpo del gato. Más adelante le podremos dar más detalle. Vamos a continuar con la máscara café, muy particular de este tipo de gatos. Difumino tratando de no expandir el color café. Voy a distribuir un poco más lo café para que quede bien cubierta esta área. Y otra vez voy a aplicar el color coral y el café oscuro para intensificar aún más el color. Con el dedo saco 3 mechones de lo oscuro a lo claro para que parezcan pelitos. Luego jalo un poco de lo claro a lo oscuro para integrar esos pelitos a la cabeza y que no queden como flotando. Aún falta detallar más esta área, pero por ahora así lo voy a dejar. Le daré más detalle hasta que le dé forma a toda la máscara. Ahora ya que está la primera mancha de la máscara lista, voy a empezar a detallar más. Dibujo pelitos blancos y cafés de abajo hacia arriba. Para difuminarlos y que no pierdan la forma de pelitos, voy a doblar un pedazo de papel en forma de piquito y con ese los voy a difuminar. También podrías usar un difumino. Para simular una textura de pelos cortos y pequeños, voy a dibujar puntos con el café. Si el dibujo fuera más grande, podría lograr darle más detalle dibujando pelo por pelo, pero en este caso que el dibujo es muy pequeño, eso no me es posible.
Con un cúter corté un pedacito de la barra de pastel café. Usando este pedacito voy a dibujar pequeñas rayitas para simular que son pelitos. Estos pelitos blancos darán más el efecto de pelaje. Estoy usando un lápiz pastel blanco para mayor comodidad, pero si no tienes este tipo de lápices, puedes cortar un pedacito de la barra de pastel blanco, como lo hice hace un momento con la café, y dibujar los pelitos para que te queden lo más delgados posible. Ahora voy con el otro lado de la mascarita del gato. Haré lo mismo que estuve explicando del otro lado. Esta área que estoy cubriendo con el blanco es parte del cuerpo del gato. Aplicaré un poco de violeta para que se vea como una sombra sutil. Voy a dibujar pelitos con el lápiz pastel blanco para separar la cabeza del cuerpo. Aunque el papel ya es de un tono verde, quise cambiar el color del fondo para que el gato resaltara aún más. Pensé en que un verde militar estaría bien, pero no me gustó, así que decidí mejor aplicar un gris. Para cambiar el color del fondo, te sugiero que cubras con la barra de pastel totalmente acostada. De otra forma, hay probabilidades de que te queden rayas muy marcadas que serían algo difícil de difuminar e impedirían que lográramos un acabado uniforme. El gris tampoco me gustó, así que al final decidí dejarle un tono verde lima. Listo amigos, esto fue todo por el tutorial de hoy, espero que les haya sido de utilidad. Bye.